En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Hoy, jueves 11 de agosto del 2022, contemplamos pues el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 19 y capítulo 1. Amén. Y a través del Evangelio, hermanos, del día de hoy, entendemos esta frase clara que nos dice hoy: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hermanos, siempre, es decir, siempre, la única medida del perdón es perdonar sin medida. Por eso hoy el tema del Evangelio es el perdón. Amén. Hoy nos habla del perdón. ¿Y por qué tengo que perdonar? Yo me pregunto y ustedes se preguntan: ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que cancelar la deuda? La respuesta es muy sencilla, hermanos, porque Dios también perdona. Es su modo de ser, y de eso se trata: ser imagen y semejanza y ser perfectos como el Padre Celestial lo es. El Evangelio es la buena noticia, hermanos, de que el amor de Dios no tiene medida, es infinito. Y esa, hermanos, es la radicalidad del Evangelio, el perdón. Pues, hermanos, en nuestra vida a todos nos han ofendido alguna vez, y de distinta manera hemos vivido con resentimientos. Nos ha generado quizás muchos malos sentimientos, producto de las ofensas que hemos tenido, y producto de esos malos momentos, de esos resentimientos, de ese rencor que ha nacido en nuestro corazón, de ese odio. Hemos experimentado que es algo que al final, hermanos, nos destruye, nos lleva al fracaso, nos lleva a la ruina. En cambio, hermanos, lo que estamos hablando del perdón es algo que nos sana, pero sana el corazón, hermanos. Y lo curioso es que a veces pensamos, muchas veces, que yo lo perdono al otro porque es un pobrecito. Sí, me da pena, por eso lo perdono. Ya demasiado sufre o demasiado se humilla. Cuando, hermanos, en realidad debemos entender que nosotros, al perdonar, somos los primeros beneficiados. Porque, hermanos, el perdón bendice al que perdona y bendice al que también es perdonado. Amén. Y eso lo podemos ver también bastante nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a decir dentro de ello: perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Y también acuérdense que en el Sermón de la Montaña también nos dijo que de ir reconciliándonos con el hermano. Acuérdense cuando dijo, antes de llevar una ofrenda al altar: reconcíliate primero con tu hermano y después vienes ante mí. Amén. Entonces debemos de tener en cuenta, hermanos, que ser siervos del Señor, ser seguidores, ser verdaderos cristianos a Jesús, nos obliga a cosas difíciles. Amén. Entonces, hermanos, debemos de tener en cuenta esto. Y en nuestra vida muchas veces tenemos resentimiento contra Dios. Muchas veces hemos ido sembrando resentimiento contra Dios. Y prácticamente, si nos podemos analizar, hermanos, Dios no ha hecho nada malo. Absolutamente nada malo, ni contra ti ni contra mí. Porque recuerden que Él es perfecto y ama todo lo que ha creado. Y si pues supuestamente nosotros pensamos que Dios no me odia, que Dios no quiere estar conmigo, pues simplemente Él me aborrece, no nos hubiera creado, hermanos. Porque hay que tener en cuenta que Dios desde el principio nos ama. Amén. Entonces hay que dejarnos de estar quejándonos, hay que dejarnos de estar poniendo pretextos contra Dios, porque Él no tiene la culpa. Y no le echemos más la culpa a Él. Amén. Porque muchas veces decimos: esto me pasa, esto me pasa por mí, porque aquella enfermedad que tengo es porque Dios se ha olvidado de mí. Pese a que le oro, le pido, Dios no me ama. Yo vivo resentido porque Él me quitó a tal familia, del cual yo quería mucho. Yo le rogué, le pedí que no me quitara a tal hijo o a tal familiar, pero me lo quitó. Y vemos
que nace el resentimiento. Entonces, hermanos, sanemos esa imagen, volteemos, cambiemos esa imagen sobre Dios, sobre nuestro Padre, que Él lo único que quiere es lo mejor para nosotros. Y Él nunca te va a desear ni te va a dar una desgracia, hermanos, y mucho menos al mundo. Amén. Entonces, es importante ese perdón. Es importante también tener en cuenta que debemos nosotros mismos perdonarnos. ¿Cuántas veces quizás nos hemos puesto a pensar? Y es muy difícil. ¿Nos hemos perdonado alguna vez de las cosas que hemos hecho en nuestro pasado? ¿Te has perdonado alguna vez de tal o cual situación que hiciste y que aún te acecha, está en tu mente? ¿Ah? ¿Cuántas veces quizás has hecho daño muchas veces y nos cuesta perdonarnos? Es que, hermanos, en ocasiones odiamos muchas veces lo que somos. Y cuando nos odiamos lo que somos, terminamos en odiar, como dije anteriormente, a Dios, a nuestro Señor. Amén. Entonces empezamos a odiar a nuestro Creador, porque lo que somos no es producto de nosotros, sino que es porque quien nos creó nos enseñó a odiar. Si vivimos en un mundo de odio, pues empezamos a odiar. Y en el fondo estamos diciéndole a Dios: te equivocaste conmigo, yo te odio, y a ti también, y a tal por cual también. Mira mi desgracia que estoy pasando, mira mi tristeza. Todo es producto, hermanos, porque no aceptamos lo que no podemos cambiar. Y en ocasiones no cambiamos ni siquiera lo que podemos aceptar. Muchas veces queremos imponer solamente nuestra voluntad, y cuando no ocurre ello, nos resentimos con Dios y a veces hasta con nosotros mismos, porque decimos: algo hice mal. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no podemos cambiar en la vida, desde nuestro aspecto físico, desde la forma como nos creó. Flacos, altos, gordos, chatos, crespos, lacios, rubios, negros, quemados, no sé. Y quizás por esas cosas no nos aceptamos. Y son cosas difícilmente que podemos cambiar, hermanos. El no aceptar estas cosas nos genera un conflicto interior en nuestro corazón, en nuestra alma, que nos lleva a despreciarnos muchas veces. No nos aceptamos. Por eso viene el tema de las cirugías y tantas cosas más que nos ponemos, porque no nos aceptamos. Amén. Y nos odiamos muchas veces también porque no podemos cambiar aquello que no podemos aceptar. Muchas veces hemos cometido pecados, hermanos, en muchas situaciones, de la cual deberíamos de cambiar, pero no lo hacemos. Muchas veces hemos ofendido con nuestro carácter y nuestro temperamento quizás a nuestra pareja, y le ofrecemos cambiar, pero en las promesas que hacemos, pero al final que pasan 5 minutos y volvemos a cometer los mismos hechos. Amén. Entonces nos llenamos ahí de frustraciones y de rabia contra nosotros mismos. Pues esto, hermanos, genera frustración y el odio. Muchas veces el Señor nos ha dicho que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, debe de haber, hermanos, un adecuado amor a nosotros. En eso consiste el amor verdadero a sí mismo. No es un egocentrismo, hermanos, no es una idolatría en sí mismo, sino es saber aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar y saber cambiar aquellas cosas que no puedo aceptar. Por eso es momento, hermanos, de perdonarnos a nosotros mismos. Y si Dios, Dios tu Padre, todos los días por el amor infinito te perdona y te da el milagro hermoso y de la vida, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Por eso, hermanos, es momento de saber que esos pecados que cometí hasta hoy ya fueron perdonados, hermanos, si nosotros verdaderamente con el corazón y arrepentido nos hemos confesado. Amén. Entonces debemos de entender que Dios te ama, hermanos. Dios me ama, Dios nos ama. Más que nuestra debilidad, más que nuestra limitación, más que nuestra fragilidad. Y que nos da siempre la gracia del día a día de transformar nuestra vida. Siempre día a día nos abre los brazos y nos da lo mejor y nos dice: te abro los brazos y te ofrezco lo mejor.
a través del Evangelio, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que los errores del pasado ya no los puedo cambiar y no me puedo martirizar por el pasado, pero sí puedo aprender de ellos, hermanos, a no volver a cometerlos en un futuro. Amén. Porque, hermanos, en muchas ocasiones Dios permitió esos errores, Dios permitió que esas cosas pasen en tu vida, que esos pecados del pasado, para aprender, hermanos, y para ser más misericordiosos, para aprender a ser más humildes, para aprender a ser más compasivos con los demás. Por eso, hermanos, hermanas, hoy perdona a Dios, no te quejes con Dios y perdónate a ti mismo. Amén. Muchas veces, hermanos, se piensa que perdonar es un sentimiento. Sin embargo, hermanos, la realidad es que se trata de un acto de decisión, de un acto de voluntad. Las ofensas recibidas crean un sentimiento el cual generalmente queda fuera absolutamente de todo control. Por ejemplo, nos sentiremos deseosos de saludar o de convivir, incluso puede ser muchas veces el deseo de la venganza cuando no perdonamos. Por eso, hermanos, es importante perdonar, pero tener esa decisión de perdonar. Amén. Y vemos claramente hoy día en el Evangelio, el rey quiso perdonar y perdonó, es decir, dejó libre a su siervo. El otro, por el contrario, dio rienda suelta a sus sentimientos y actuó equivocadamente, encerrando en la cárcel a su compañero. Imagínense, el rey es Dios. Y aquel hombre, aquel siervo, somos tú y yo, que nos perdonó 10,000 talentos, hermanos, que es una cantidad inmensa al lado de 100 denarios. Es como 1,000,000 a un sol, la diferencia. Amén. Entonces, hermanos, el perdón es una decisión que nos lleva aún en contra del sentimiento, de un sentimiento quizás de una deuda, que permanece en nosotros, a cambiar nuestra actitud hacia la persona que quizás muchas veces nos ha ofendido, muchas veces nos ha hecho daño, muchas veces nos ha calumniado, hasta inclusive por aquellas ofensas nos llevó a la cárcel o llevamos a un tema de un juicio. Hermanos, la reacción humana es la de actuar siempre negativamente hacia quien nos ha ofendido. Nos lleva a actuar de una manera sobrehumana y nos ha mostrado una actitud positiva que puede empezar quizás cambiar nosotros esas actitudes negativas con una actitud positiva, de empezar con una sonrisa. Si no dejas, hermanos, que el sentimiento crezca sobre la gracia de Dios, y tu esfuerzo cotidiano harán quizás que pronto todos esos malos sentimientos desaparezcan, hermanos. Y eso solamente con la oración del día a día, cuando empecemos a pedirle al Señor que transforme nuestra vida y pedirle por aquella persona que nos hizo tanto daño. Si empezamos a cambiar esa actitud negativa y lo ponemos de manera positiva, de seguro que empezaremos a tener esa gracia de Dios. Amén. Pues, hermanos, es el nuevo estilo de vida de Jesús que nos pone hoy, ciertamente más exigente que el de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿no es demasiado ya perdonar 7 veces? Por ahí preguntan. ¿Y no será una exageración lo de 70 veces 7? ¿No estaremos favoreciendo que reincida el ofensor? Porque, hermano, usted me dice que perdone siempre, pero yo le perdono a esta persona y sigue cometiendo, es peor. ¿Y dónde queda la justicia? Me dirán, si yo le perdono a esta persona. Pero Jesús, hermanos, nos dice que a sus seguidores debemos de perdonar, como Él, que murió perdonando a sus verdugos. Amén. Entonces, de la pregunta de hoy, debemos de experimentar eso de cómo Jesús perdonó su pecado. Nosotros estamos llamados a perdonar. Obviamente que nosotros perdonando nos liberamos y también liberamos a esa persona. Pero claro está que la justicia también tendrá que ser aplicada y tendrá sus consecuencias. Pero eso no te compete ni a ti ni a mí. Recordemos, hermanos, que una de las bienaventuranzas era: bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos se alcanzará misericordia. Es el gesto de paz antes de ir a comulgar, ¿no? Donde se ve la verdadera intención, ya que unos y otros, hermanos, vamos a recibir al mismo Señor,
que se entrega por nosotros y debemos estar pues muchos más dispuestos a tolerar y perdonar a nuestros hermanos. Entonces hoy, hermano, para concluir, ponte a rezar, pídele al Señor que te perdone, porque muchas veces quizás has sentido un resentimiento de Él de manera equivocada, lo has juzgado mal. Perdónate a ti también. Y empieza a vivir el cambio del verdadero perdón hacia todos. Empieza a pedir por los que más te cuestan. Amén. Dile, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Bendiciones, hermanos.